Bendiciones a todos, hashtag bendecida para bendecir y gracias una vez más por seguirnos aquí en La Mochila de Jesús, tanto por YouTube, tanto por Instagram, Facebook y el podcast por Spotify. Gracias por todo su apoyo. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, venciendo los miedos. Y el cual estoy trayendo esto es porque estoy haciendo obediente a la palabra de Dios. Yo acabo de salir de un servicio poderoso, una palabra que tocó lo más profundo de mi corazón. Y en esta semana, en mi tiempo de oración, el Señor traía a mi mente, comienza. Y si ustedes se fijaron en muchos de mis posts, yo estuve hablando, ¿verdad? De comienza, da los primeros pasos. Yo soy el gran yo soy. O sea, Él está ahí, yo soy el alfa y el omega. Y yo decía, wow, hay una victoria sobre el miedo. Hay una victoria sobre ese miedo. Y yo quiero dejarte saber que hay una victoria sobre ese miedo. Y el único miedo y temor que tú tienes que tener es a Jehová. Ese es el único miedo y temor. El ángel de Jehová es Dios mismo. Esto es una teofonía, ¿verdad? O manifestación visible de Dios, quien viene a llamar, ¿verdad? A Gedeón para que se levante como el liberador de Israel. ¿Y esto por qué te estoy trayendo esto? Porque en Jueces 6:11 nos dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jehoás, Abiezarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Y a mí esto me produjo un sacúdete todo ese miedo y todo ese temor que te están viniendo a tu mente. ¿Verdad? En el lagar, para esconderlos de los madianitas, los Jueces 6:11. Ahora bien, aquí en Jueces 6:11, los madianitas eran estas personas que estaban, si no me equivoco, en Canaán. Y ellos vendían como los camellos y cosas así. Los madianitas era un pueblito, ¿verdad? Descendiente, un pueblo de semita, descendiente de Abraham. Pero no vamos a estar hablando mucho ahí de esa genealogía, porque si no, pues nos vamos a meter en otra historia. Pero les quería dejar saber esto, porque a veces leemos y decimos, ¿y quién era este? ¿Y quién era el otro? Pues nada, madianitas fueron en un pueblo antiguo originado en Canaán, cuya historia se menciona en la Biblia, se menciona también, lo van a ver en Génesis, en Éxodo, en Números, etc. Es que ahí yo se lo dejo como asignación y ustedes buscan más información, pero aquí le doy lo que sé para yo seguirle también informándome también con ustedes, ¿verdad? Y seguir conociendo de la historia de los montes de Madián. Pero ahora vámonos a lo que viene. Cuando yo estoy hablando de que el ángel de Jehová es Dios mismo, y esto es una metafonía o manifestación visible de Dios, quien viene a llamar a Gedeón para que se levante como el liberador de Israel. El diálogo que se establece entre el Señor y Gedeón nos permite ver los miedos del ser humano ante un desafío, misión o ministerio. Santo Dios. Y por eso yo quiero traerle esto, porque van a haber desafíos, hermano. Van a haber situaciones donde te vas a encontrar de que dices, ¿me muevo o no me muevo? ¿O es el tiempo? No, miren, yo te voy a decir algo. Yo siempre, si voy a comenzar algo y yo siento que hay muchas emociones y muchas cosas y esto, yo les digo, vencedor, yo no doy un paso si todavía yo no he hablado con
el Altísimo, si yo no he hablado con Abba Padre, si yo no me he presentado a Jehová para que sea mi intercedor hasta Abba Padre, yo tengo que estar ahí segura que es el tiempo para comenzar algo. Y pues en todos estos proyectos que están ya ahí a punto de salir, pues sí viene el miedo y viene también la desesperación y la ansiedad, porque ya tú quieres que todo el mundo sepa, ya tú quieres que todo se mueva, pero como esto no depende de mí y como esto no depende del hombre, yo tengo que aguantarme. Y entonces empiezan a venir miedo en ese transcurso, empiezan a venir miedo. Y esos factores de miedo empiezan, mira, aquí, empiezan a crear una película y un montón de cosas. Pero cuando yo presento mis proyectos y los proyectos a los que estoy invitada o que se va a comenzar o algo, yo tengo que venir al Padre, yo tengo que presentarme al Padre, porque va a venir el cansancio, va a venir el desánimo, va a venir de todo, y todo eso yo tengo que estar lista para ellos. Entonces, consideremos que ahora algunos factores que conducen al miedo y a la influencia de la experiencia traumática del pasado. Te va a venir el pasado, hermano. Te va a venir cosas que de verdad tú dijiste, pero si eso ya yo lo dejé allá mismo en el pasado. Van a venir, pero estás listo para atacarlo. Es muy importante considerar aquí que el momento histórico del pasaje que le acabo de leer, Israel había salido de Egipto y se había establecido en la tierra de Canaán. Ya había muerto Moisés. Por eso es que dice en el pasaje, su hijo Gadeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo. Entonces, Israel había salido de Egipto y se había establecido en la tierra de Canaán. Ya había muerto Moisés y Josué y los ancianos de esa época. Dios había levantado a otros jueces o líderes de Israel como Otoniel, Odó, Débora, Barak. Pero Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios y por eso había venido la opresión madianita. El pecado produce dolorosas consecuencias, pero Dios nos hace libre de toda maldición. De toda maldición, Señor, nos hace libre. Dios, ante el clamor de su pueblo, viene a traer libertad y el hombre escogido es Gedeón. Tú eres escogido, yo soy escogida para un trabajo específico, para un servicio específico, para una tarea específica. Pero van a venir esos miedos. Pero él estaba cautivo. Gedeón estaba cautivo en sus propios miedos. Nosotros a veces estamos cautivos en nuestros propios miedos por el pasado. Estaba sucediendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué? A veces el corazón humano es gobernado por el miedo. ¿Por qué a veces es gobernado por el miedo? Por las influencias de los espíritus de miedo. También las escrituras de manera implica, no dejes ver que haya espíritu de cobardía. No ha dado Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Según de Timoteo 1:7. Aleluya. Por los fracasos del pecado, del pasado. No, eso quedó en pasado. La palabra misma lo dice, pasado. Por los rechazos y el menosprecio
Mira, a veces el Señor tiene que mover personas del lado de nosotros y no es que vamos a dejarlos de amar, no es que vamos a dejarnos de comunicar, no, es que su tiempo terminó, su tiempo ya terminó. Porque nos empezamos a sentir en los sentimientos de la condenación. Mira, Israel había pecado y Dios los había entregado en las manos de Madián por 7 años. Ya el tiempo del juicio se había cumplido, pero ellos continuaban cautivos en su miedo. Ya el Señor, Jesús, pagó en la cruz del Calvario por tus pecados, por todo lo que hiciste en el pasado cuando viniste a Él. Quisiste recibir vestiduras nuevas, vestiduras limpias. Entonces ya deja todo eso atrás y olvídate de lo demás. Olvídate de lo demás, hermanos. Por la palabra de las personas con autoridad, a veces tenemos miedo o influencias sobre nosotros marcan el corazón. Miren, padres, jefes, autoritarios, educación, el gobierno, etcétera. Mira, hay un orden, hay una postura, pero no hay que tenerle miedo. Hay que tener un respeto. Es fundamental en la sanidad de nuestra alma. El miedo ataca, detiene, determina el estilo de vida que Dios te ha dado. La Biblia nos enseña, hermano, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Alabado sea el Señor. Vamos a decirlo nuevamente. El temor del hombre pondrá lazos, mas en la confianza de Jehová será exaltado. Aleluya. Proverbios 29-25. Alabado sea el Señor. El miedo es para el reino de las tinieblas. Lo que la fe es para Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y el miedo es la certeza del fracaso. La fe es la convicción de la victoria que Dios nos ha entregado, que nos hace ver. El miedo es la convicción de lo que saldrá mal. Miren, en el libro de Venciendo en el Medio de Guillermo, el concepto de miedo viene del vocablo griego phobos, que significa temor, espanto, terror, aquello que provoca que una persona huya. Nosotros no estamos para huir, nosotros estamos para caminar en fe. En fe. La fe impulsó y determinó las grandes conquistas. Por eso se dice en las escrituras, por la fe Noé construyó un arca. Por la fe Noé construyó una arca. Él no sabía qué iba a pasar. Él solo actuó en obediencia. Dios nos llama a actuar en obediencia. Dios nos llama a actuar en fe, creyendo. Y cuando el Señor me entregó, es que ya es hora de comenzar a actuar. Es hora de caminar en obediencia. Es hora de pensar en lo que yo soy. Yo soy el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe los muros de Jericó cayeron, hermanos. Por la fe conquistaron el reino. Por la fe taparon bocas de leones. Por la fe pusieron, perdón. Por la fe pusieron ejércitos extranjeros. Perdónenme. Entonces, por la fe tú comienzas hoy el proyecto que Dios te entregó. Por la fe tú te mueves hoy a dar los primeros pasos, a hablar lo que Dios te dio para hablar, el evangelio.
El miedo es un arma satánica. El miedo es de Satanás. Miren, también nos dice aquí, y se los voy a compartir. Dice, ¿cuál es la definición bíblica de miedo? Según la palabra de Dios, el miedo es un espíritu malo, de espanto, de terror que frena nuestro actuar y nos hace huir de los desafíos que nos presenta la vida. Yo les voy a decir algo. Vamos a comenzar, vas a comenzar, pero van a haber desafíos. Pero estás lista para esos desafíos. Ya presentaste todo lo que Dios te entregó y te dijo, muévete, es el tiempo. O te estás quedando como que no sé si es el tiempo, no sé si es esto. Mira, Dios no produce nada de eso, hermano. Cuando Dios nos dice muévete, Él te va a respaldar. Él no te va a dejar en vergüenza. Por la fe pusieron, ¿verdad? Esa fuga de ejército de extranjeros. Dios va a ponerla. El miedo, en contraste, empieza a avanzar y a desarrollar un plan. El plan de Dios para nuestra vida. Mira, cuando hay miedo, ya Dios está diciendo, espérate. Con mi hijito no te metas porque yo lo he escogido. Y Él empieza a hablarte, a buscarte. Va a empezar a llegar personas que te van a estar diciendo. Va a empezar a llegar la palabra. Vas a empezar a escuchar prédicas que tú dices, a leer libros como estoy haciendo. Y vas a empezar a decir, wow, espérate, esto eres tu papá. Y que vas a hacer, que vas a cerrar y vas a decir, bueno, vamos a hablar aquí. Y te vas a poner ya a instalar esa conversación, mira, de que, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo comenzamos? Te va a dar todas las estrategias. Porque Él te va a capacitar. Él te va a capacitar. Los cielos requieren la fe de la tierra. Es posible que con Dios la victoria sobre el miedo. Yes. El miedo determina el estilo de tu vida, al igual que la fe. Entonces yo te quiero decir, ¿cómo tú vas a determinar tu estilo de vida? ¿Con miedo o con fe? En la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, escuchen, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y las cavernas y lugares fortificados. Jueces 6:2. En hebreo, el lugar fortificado se traduce natural de difícil. Acceso, algo difícil de entrar. Ellos vivían asustados, en escasez, incomodidad, ocurría, ¿verdad? Había frío. De hecho, si seguimos la lectura, Gedeón estaba sacudiéndose del trigo en el lagar, pero el lagar, escuchen esto, porque es algo que si yo se lo estoy compartiendo es porque a mí me impactó. El lagar era un lugar para pisar las uvas y obtener el jugo o pisar las aceitunas, ¿verdad? No sé si ustedes han ido a las vineras. Yo he tenido la oportunidad de visitar las vineras y ver cómo lo pisan. Tuve la oportunidad de pisar uvas. Mira, yo les digo, eso se siente weird cuando lo hice la primera vez. Cuando lo hice la segunda vez se siente jugoso, pero es algo como que ya lo ves de otro ámbito y te lo disfrutas. Pero era para obtener el aceite de oliva, no para sacudir el trigo. Escuchen, no para sacudir el trigo. ¿Por qué lo hacía él entonces allí? Eso es algo que nosotros nos tenemos que poner a pensar. ¿Por qué la cantidad era pequeña? Y se estaba escondiendo entonces el miedo que había afectado su diario vivir. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, hermanos, sino de poder, amor y dominio propio para avanzar sin temor. Dios está contigo.
Dios está contigo en todo momento. Dios ha entregado sueños, pero los sueños del corazón de Dios son más grandes que los sueños que tú tienes y quieres comenzar y empezar a hacer algo sin haberlo consultado. Te vas a sentir así, sacudiéndote el trigo en el lugar equivocado. Sé valiente, enfrenta la situación, todo lo que va a venir, las consecuencias, conflictos, todo lo que va a venir en lo que vas a comenzar. Dios está ahí y Dios te ha preparado. Sé valiente. El valiente es aquel que avanza. Es hora de avanzar. Ya es hora de caminar, hora de avanzar y de dar esos pasos. A pesar de los temores y los fracasos del pasado. No te pongas a pensar, es que yo lo hice una vez y caí, pero volviste y te levantaste. No te quedaste en el suelo, porque los hijos de Dios no se quedan en el suelo. Los hijos de Dios se levantan. Es que comienza ya. Prosigue a la meta. Es hora ya de proseguir a la meta. Porque la fe sin obra es muerta. Ahora, pregúntate, ¿qué es? ¿Por qué lo haces? Porque soy llamada, porque soy escogida, porque hay un propósito. Es que hoy yo te invito a que lo que te vas a sacudir hoy sean los miedos, los temores del pasado. Lo que Satanás quiere traerte, empieza a clamar, empieza a orar, empieza a ponerle nombre en tu oración. Ya deja de estar diciendo, como yo decía, Señor, yo necesito tu ayuda. No, Señor, pero ayúdame. Pero Señor, es que no sé por dónde comenzar. Ponle nombre. Señor, quita todo ataque del enemigo, quita todo miedo de temor, quita todo lo que me paraliza, quita todo lo que no me deja actuar. Señor, pon en mi mente esa fe que me hace mover montañas. Todo con nombre. Hoy yo te invito a que tengas un tiempo de intimidad con el Señor, con los sueños que tienes, con las metas que tienes, pero con los sueños de Jehová, con los sueños de Él, para que se produzcan y comienza ya y avanza a la meta. Empieza a dar esos primeros pasos de fe, creyendo que Él es el que está ahí contigo, que eres llamada, que eres escogido. Es que quise dejar esta corta reflexión, estudio devocional, como ustedes quieran llamarlo, pero yo quise compartir esto con ustedes porque el miedo muchas veces nos impide actuar y es tiempo de comenzar. Es que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima con la mochila de Jesús.